Gracias, como lo habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros Jesús Ortega Martínez, usted lo conoce bien, fundador del PRD, un dirigente de la izquierda mexicana de toda la vida. Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Me da gusto saludarte y qué bueno que podemos charlar para intercambiar opiniones sobre temas de relevancia. Jesús Ortega, la frase suena grosera y grotesca, destazar al INE. Es la instrucción que dio el secretario de Gobernación a los dirigentes, a los legisladores de Morena, y es la intención del propio presidente. ¿Qué significa esto? Pues sí, lo que pretenden es terminar, y la expresión es la más brutal, salvaje, destazar, es una expresión de carnicero, no de un dirigente del Estado nacional, del Estado mexicano, y da cuenta de el lenguaje que utilizan para referirse a los asuntos nacionales, lenguaje de carniceros, con el debido respeto a las personas que se dedican a esta profesión. Pero sí, de lo que se trata es de terminar con todos los organismos constitucionalmente autónomos, porque López Obrador los ve como obstáculos para el ejercicio del poder de manera absoluta, que es en realidad lo que pretende López Obrador. Es el presidente, pero quiere ser un presidente déspota, es autócrata, es decir, concentrar todo el poder en sus manos. Es un monarca porque quiere concentrar todo el poder en sus manos. Le hace daño todo organismo constitucionalmente autónomo, pero el más relevante, porque es el que organiza las elecciones, es el Instituto Nacional Electoral. Por eso quieren desaparecerlo, terminar con él, liquidarlo, destazarlo, como grotescamente lo dice el secretario de Gobernación. ¿Cómo llegamos, Jesús Ortega, a esto después de que el propio López Obrador fue uno de los grandes impulsores de la reforma que dieron vida al IFE y luego INE? Aunque te voy a decir que, porque yo lo viví en las entrañas, López Obrador nunca fue promotor de las reformas de las que estamos hablando. Aún más, él se convertía al interior del PRD en un permanente obstáculo. Si había que ir a reuniones con Zedillo, que entonces era el presidente de la República, cuando López Obrador era el presidente del partido, para tratar temas de reformas políticas, que por cierto con Zedillo se dio la más importante y la más trascendente, nunca iba con los dirigentes. Yo era el secretario general del PRD. Él iba a solas y a veces decía que iba, pero no iba. Y siempre se convirtió en un obstáculo para sacar adelante las reformas. Para él, las reformas eran instrumentos de consolidación del poder del priismo o del poder de Zedillo, cuando ya vimos que históricamente eso no es verdad. Las reformas político-electorales, todas las que se llevaron a cabo, minaron a profundidad el poder del viejo régimen, del priismo antiguo, y crearon un nuevo régimen político. Hoy está en Morena, pero en alguna ocasión Raimundo Cárdenas, que tú lo conociste, me decía, oye Jesús, pues hay que cambiarle de nombre al PRD. Le digo, ¿por qué? Porque se ha terminado o se ha completado el programa democrático del PRD. Todo lo que pugnábamos de democracia y de libertades lo hemos logrado. Y por lo tanto ahora tenemos que poner un nuevo programa con nuevas expectativas. Bueno, eso decía él, que era uno de los principales dirigentes. Ahora te digo, regresamos a los tiempos del viejo régimen, en donde hay que pelear libertades día con día, la vigencia de derechos día con día, porque López Obrador, el déspota,
nos está regresando a los viejos tiempos previos a las reformas políticas que construyeron el régimen democrático que hoy lamentablemente está dañando severamente el presidente de la República. Jesús Ortega, algunos expertos en asuntos político-electorales a esto le llaman un golpe de Estado, a este plan B que implica la destrucción del INE. ¿Es realmente un golpe de Estado? Sí. Mira, ¿por qué? Porque cuando hay golpes de Estado como los hubo en América Latina en la década de los 70s y en la década de los 80s, ¿qué es lo primero que hacen? Cancelan las elecciones. Es la primera acción. Cancelan el derecho de las y los ciudadanos a elegir a sus gobernantes y a elegir a sus representantes. Se instalan en el poder de manera autoritaria y no refrendan ese poder a través de las elecciones como debería de ser en un régimen democrático. Es, en el fondo, ¿qué está haciendo López Obrador? No cierra un periódico, como lo hacían algunas de las dictaduras latinoamericanas, y no pone el toque de queda a las 12 de la noche, pero en el fondo está haciendo lo mismo, está cancelando libertades y derechos fundamentales, entre ellas la más importante, las elecciones libres, las elecciones democráticas, las elecciones que reflejan la voluntad ciudadana. Y eso es una expresión golpista. Y por lo tanto, no hay que tener temor de decirlo. El daño al instituto, terminar con el INE, es la expresión más nítida de un intento golpista, como sucede con dictadores en otras partes del mundo. Jesús, hay quienes dicen también que este intento de golpe de Estado es desesperación, porque en las elecciones que vienen, las de este año y las del 2024, Morena podría ser arrasada. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, a los golpistas siempre les sucede esto, Cuando ven amenazado su hegemonía por la democracia, cuando ven en riesgo sus intereses por la vía porque se está encauzando el país por la vía democrática, entonces lo que hacen es pues, dar los golpes de Estado. ¿Qué hicieron los militares argentinos? Pues vieron amenazados sus intereses y su ideología y su hegemonismo y su presencia en la vida política y social de Argentina, y con el apoyo de los gobiernos gringos de extrema derecha dieron el golpe de Estado que costó 30,000 o poco más de 30,000 muertos y desaparecidos en Argentina. Me interesa que se conozca el número de 30,000. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay muchos más desaparecidos en México. Y hay muchas más personas asesinadas por fuerzas del Estado, pero también por fuerzas que están fuera del control del Estado, porque el Estado es incapaz para controlarlas. Es más, el Estado es cómplice porque las deja que actúen con impunidad. En Argentina había fuerzas que no estaban vinculadas de manera directa al aparato militar, pero las consentían los generales, los dictadores argentinos o los dictadores chilenos o los bolivianos, los consentían y a veces los utilizaban de fuerza represiva. Y cuando vemos a gobernadores y cuando vemos a López Obrador o al secretario de Gobernación haciéndose patos, tontos, con estos grupos que reprimen, que golpean, que violentan a la sociedad y a sus derechos y se hacen tontos y les dan impunidad, entonces los están utilizando como instrumento de represión. Mira lo que acaba de pasar el día de hoy con la alcaldía Cuauhtémoc. En la Constitución de la Ciudad de México no hay ninguna facultad, ninguna, para que la jefa de gobierno intervenga en las oficinas de una alcaldía, las tome, porque fue una toma militar.
o una toma policíaca militar. 300 elementos o no sé cuántos destinados a ocupar las oficinas de un alcalde o de una alcaldesa. ¿Dónde se había visto esa situación antes? Ni siquiera en los tiempos del PRI. Desaparecían poderes de manera arbitraria, pero no hacían estos procedimientos cuasi militares, golpistas. ¿Por qué lo hace? Porque tiene impunidad y porque ya aprendió de lo que hace su jefe, López Obrador. Es un hecho inédito. Si nos permites, Jesús, vamos a una pausa. Sí. No se vaya, tenemos más.